que Dios no usó como idioma mundial y universal el hebreo. ¿Alguien sabe por qué el hebreo no es el idioma universal, así como tanto como el griego, por ejemplo? ¿Alguien se puede imaginar? Yo me imagino que porque es muy difícil de comprender, ¿no? De entender los términos, todo. O Sí, sea, muy difícil de entenderlo, pues. es una buena idea, sí, es un buen acercamiento, no, no es tan fluido y es un idioma, ya ves que por ejemplo, el español es muy versátil. El español lo nutren varios idiomas antiguos. Para construir el español que tenemos ahorita, tenemos palabras árabes, tenemos palabras eh, latinas, tenemos palabras griegas. Es muy versátil, pero el hebreo es muy único. Al hebreo es muy raro que lo nutran otras lenguas. No es muy versátil. Esa es una buena situación. Entonces, como lo dices, Marco, no es muy versátil. Yo parafrasearía lo que estás diciendo como eso, no es muy versátil. Además, la parte gráfica eh, no es muy similar como, por ejemplo, nuestras letras, ¿cómo se llaman? Símbolos idiomáticos, por decir algo, son muy parecidos a otros de otras culturas, pues tienen una relación. ¿Qué más? También quiero agregar a eso, ¿qué les parece si les digo que porque Israel desobedeció muchas veces? Porque ya ven que la promesa es van a ser cabeza y no cola. Y en muchas ocasiones, ellos ahorita son cabeza tecnológica, pero en muchas ocasiones ellos quedaron relegados precisamente por su desobediencia. Posiblemente el hebreo sí se hubiera impuesto al mundo si ellos hubieran permanecido conectados con Dios. Yo digo, no estaría eh, de más pensar esa posibilidad, porque en varias ocasiones ellos quedaron Por relegados. ejemplo, A ver, ahorita que recordaba, sí, tengo entendido, no sé si me equivoco, me corriges, que incluso el griego, o sea, tiene varios, como varios, ¿cómo te puede decirse? Varias corrientes o varias formas de griegos, del habla del griego, porque a lo que tengo entendido que hay palabras en griegas que es muy difícil entender y que el más famoso que fue en la Biblia fue creo que el koine, ¿no? El griego koine, algo así, es que es el que correcto. se movía más y Sí, es porque cierto. incluso había un griego que era como más fifi o más así como más cultural que al cual no muchos entendían, pues Sí, es que por cierto. eso adoptó más ese idioma, incluso hasta con el griego, pues incluso también tuvo como pues me imagino como el español, que el español castellano, español mexicano, Sí, o algo así, no me imagino que algo así, ¿no? sí, tienes razón. Ellos tuvieron que haber buscado un griego más como, un griego más popular y no tan intelectual. Sí, es cierto. Y aparte de eso, es como hablar del inglés de Inglaterra y el inglés norteamericano. Es un inglés más, su pronunciación es más un poquito del pueblo, del común. Y sí es verdad, eso del griego koiné es el griego más utilizado para la parte del Nuevo Testamento. Dice, uno que no es miembro pleno de la nación judía por no estar dispuesto a vivir bajo las reglas ceremoniales desde el judaísmo. Wow. Entonces vamos a conectarlo con la primera definición. Vamos, esta lluvia de ideas nos tiene que quedar en un solo documento fluido. Esta clase es para eso, precisamente para que aprendamos a hilar todas las definiciones en un solo pensamiento, en un solo paquete. Conectemos esto que acabaron de escribir con lo que ya se venía escribiendo anteriormente. Cuando hablamos de los gentiles, podemos entender que el pueblo extranjero más utilizado por Dios fueron los griegos debido a su desarrollo científico y cultural. Entonces, si yo conecto con lo que acabaron de escribir acá abajito, ¿cómo sería? ¿Cómo conectaría? A pesar de no ser el pueblo escogido por Dios,
inicialmente escogido por Dios, terminaron teniendo el privilegio de que se redactara en su idioma el nuevo pacto. Esto que estoy haciendo es recogiendo la definición que alguien me escribió acá abajito y vamos a ver si conecta. A pesar de no ser el pueblo inicialmente escogido por Dios, terminaron, ahí escribía mal aquí, terminaron teniendo el privilegio de que se redactara en su idioma el nuevo pacto. Esto debido a la desobediencia reiterada eh, de Israel y a la apertura que los gentiles le están dando al mensaje, a las buenas noticias. ¿Qué les parece? Sí, sí, sí va conectando. Quise parafrasear lo que me escribieron aquí. Ricardo, lo conecté al párrafo anterior para que fuera fluido. Sí les suena la idea? Y si no, lo volvemos a reconstruir otra vez hasta que nos conecte todos los párrafos. Tenemos que conectarlos y nos tiene que dar un sentido, un documento con un sentido. Dígame nomás. Bien, mientras lo piensan, yo voy a ir siguiendo viendo acá la definición de términos. Aquí, con esto que yo escribí acá, también puedo hacer algo. Primeramente, judíos, porque fueron los escogidos primero como modelo. Vamos a ver si esa definición me sirve para construir algo aquí. Cuando hablamos de los gentiles, podemos entender que son, podemos entender que son el pueblo extranjero más utilizado por Dios. Como podemos entender que el pueblo extranjero más utilizado por Dios fueron los griegos debido a su desarrollo científico y cultural, pero principalmente a la apertura que tuvieron al mensaje del evangelio. Pregunta, ¿por qué ellos tenían tanta apertura? ¿Por qué tuvieron tanta apertura al mensaje del evangelio los griegos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué los griegos tuvieron cierta facilidad para recibir el mensaje o esa situación de aceptar el mensaje de los apóstoles? El mensaje. porque, Ajá. porque era el idioma en ese tiempo como el más sobresaliente, ¿no? Sí. Bueno, creo que una parte es eso. Bueno, yo creo que también tiene que influyó mucho Ok. cómo predicaba, porque de hecho creo que en los Hechos de los Apóstoles, como Pablo predicaba, pero usando como su cultura de ellos, como, sí, como hablando como de su, sí, como metiéndose a su cultura, porque recuerdo mucho que hasta decía frases
o sí, frases que mismo los griegos conocían de los filósofos. Pero también Entonces yo, recuerden que Jesús también se metía a la cultura de los judíos, pero los judíos, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia hay entre los judíos y los gentiles realmente? Recuerden que Jesús adaptaba parábolas para hacer más accesible aparentemente el mensaje del reino de Dios. Pero ¿qué pasaba con los judíos? ¿Y qué pasaba con los griegos? ¿en qué sentido? De ¿Por cómo, qué por qué para los griegos les fue más fácil aceptar? Yo sé que lo que tú dices es cierto y lo que dice el apóstol Luis, pero en sí, ¿cuál fue la situación clave para que los griegos aceptaran más fácilmente el mensaje que los judíos? Hay algo en su personalidad de ellos. mm, podía ser la forma como daban la palabra, porque recuerdo mucho que también, bueno, me estoy basando en las escrituras que dice que se maravillaban del conocimiento que tenían, como en ese caso los que me daban el testimonio, tanto Jesús y tanto Pablo decían como que el fluidez o el testimonio que daban, como el conocimiento, pues, el conocimiento que tenían y la forma de cómo lo expresaban. No sé, podía ser también. Sí, sí es cierto. De hecho, Juliet lo puso en un meme estos días. ¿Quién más va a decir algo? Richard, ¿ibas a decir algo? Ah, sí, yo decía que pues porque los griegos les gustaba o les apasionaba el conocimiento. De hecho, hay una cita bíblica en Primera de Corintios 1:22 donde dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es clave. Entonces, entonces, por eso es que los griegos pues aceptaron eso porque era una sabiduría no terrenal, sino una sabiduría, algo nuevo, algo novedoso, algo. Es correcto. Ustedes han dado ahora sí dieron en el clavo. ¿Por qué razón? El problema del judío es que era muy cerrado a lo nuevo. Ahí está. ¿Conocen ustedes iglesias así? Sí. Ese era Bastantes. bastantes. Ese era el problema. En cambio, los griegos tenían hambre de nuevo conocimiento. O sea, ellos decían, hay un Dios nuevo, háblame de ese Dios. Hay otro Dios nuevo, háblame de ese Dios. O sea, tenían hambre hasta que le entendieron el mensaje del Dios verdadero y ya se quedaron con este, pero estaban abiertos siempre a lo nuevo. Miren lo peligroso de uno cerrarse. La cultura judía era una cultura muy cerrada, muy exclusivista, muy elitista. En cambio, los griegos venían mensajeros, venían filósofos, venían expositores, venían pensadores y ahí se sentaban a escuchar porque tenían hambre. Su personalidad era una personalidad de apertura a nuevas cosas. Y qué tremendo que nosotros aún como teólogos, la falla que podamos llegar a tener al defender es que es mi doctrina, es que es mi denominación, es que así me enseñaron. Yo digo, no podemos caer en eso. Peligrosísimo, peligrosísimo. El día que nosotros nos cerremos a la posibilidad de que estemos aún equivocados nosotros, wow, ese día dejamos de aprender. Ese día dejamos de recibir cosas nuevas. Por eso esto que estamos haciendo, este ejercicio de analizar la mentalidad de los griegos, la mentalidad gentil, es muy importante. Podemos aprender aún de estas personas aparentemente paganas, cosas espirituales muy tremendas. Miren que el mismo Jesús decía, llegó a decir, en Israel no he encontrado una fe de esta categoría, como el caso de la sirofenicia, o como el caso del este romano, del centurión. O sea, ¿por qué no se ve esa fe en Israel? ¿Por qué gente pagana, gente mundana, o como el caso de la samaritana, que es medio pueblo, medio no? ¿Por qué se ve ese tipo de desarrollo y apertura en gente que está por lejos, o sea, en la periferia de la cuna de la fe, ¿no? Que sería Jerusalén. ¿Por qué se ve tanto desarrollo por la apertura?
¿Por qué se ve tanto crecimiento? Por la apertura. Por ahí algunos teólogos dicen que el libro de los Hechos, por ejemplo, todavía no está terminado. Esto es riesgoso para los que defienden un canon cerrado de la Biblia. Decir que el libro de los Hechos no está terminado es muy riesgoso aparentemente, pero es muy correcto también, ¿o no? Pues se puede decir que el libro de los Hechos fue el inicio de algo. Ajá, es correcto, es muy bien planteado de esa manera. Es el inicio, pero seguimos nosotros construyendo y agregando situaciones de fe y de milagros y de testimonio, porque es prácticamente la historia de la iglesia, es el desarrollo de la iglesia. Eso está muy bien planteado así. Entonces, nosotros somos parte del libro de los hechos, seguimos construyendo historias de fe. Se Ay, sigue, sí, se sigue escribiendo, no se está plasmando, pero se sigue escribiendo la historia de exactamente. los hechos. Exactamente, lo podemos ver de esa manera romántica desde el mismo cielo, se sigue escribiendo allá, aunque tengamos un canon cerrado. ¿Qué les parece eso? Me llama también mucho la atención cuando Juan dice, escribimos solo algunas cosas, porque si hubiéramos escrito todo lo que hizo Jesús, no alcanzarían todos los libros del mundo para consignar todo lo que él hizo. Entonces, qué tremendo cuando la gente cerrada dice, la gente que es muy cerrada dice y muy obtusa, es que si no está ahí en el texto, no vale. No están abiertos a nuevas situaciones, no se disponen a las nuevas posibilidades. Entonces, ahí ya tenemos dos situaciones de para conectar con lo que estamos haciendo. Vamos a ver una tercera definición. Tienen que ser primero, aquí colocamos esto, los judíos fueron primeros en cuanto al juicio y en cuanto a las bendiciones, porque ellos son el ejemplo. Entonces, los judíos a la final, Dios toma un pueblo como un ejemplo, pero a la final terminan siendo un mal ejemplo, un ejemplo de lo que no se debe de hacer, lo que no se debe de hacer. ¿Qué más? Pablo argumenta que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Ah, aquí va, aquí va. ¿A quién le era más fácil aceptar su condición de pecado? ¿A quién le era más fácil lidiar con esa realidad y A los asumir gentiles. a los gentiles? Los judíos, noten ustedes que desde la situación del pecado de Acán, ya ven que escondió para aparentar, ¿no? Desde esa situación vemos que la cultura judía trata de aparentar, pero en cambio el gentil dice, para mí no es problema saber que hice algo mal, solo necesito la solución para salir de esto y fácilmente hace una reingeniería. Entonces, eso es otra situación que podemos ver aquí. Yo lo voy a agregar, a ver si lo podemos agregar de esta manera. Vamos a agregar al texto que estamos construyendo. eh, ya destacamos la palabra apertura que los gentiles le están dando a las buenas noticias. Además, algo también que se destaca en los gentiles es la capacidad de aceptar que han hecho cosas malas, que han hecho mal, que han fallado. Eso podemos decir de los gentiles. Tienen la capacidad de aceptar que han hecho mal. Y si se les plantea, y si les plantean una solución a sus pecados, ellos con mucha disposición, digamos, aceptan, aceptan esa solución. Esto es algo más que podemos agregar a la definición de los gentiles. Eh, Vamos a ver si rima y si conecta. Noten ustedes que los muchos de la élite judía decían,
Es que a Moisés conocemos, pero a Jesús no, o sea, a ese no lo conocemos, de hecho con una manera despectiva. Se cerraban, volvían y se cerraban. Eh, Jesús les decía, ustedes necesitan perdón de sus pecados. Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos pecado. Qué difícil es para la mentalidad judía aceptar que habían fallado. Pero en cambio, ya ven para la historia de Jesús cuando dice, había un publicano, ¿no? En este caso era un publicano. Y había un fariseo. Y entonces, no soy, decía la oración el fariseo, como ese que está ahí. Yo sí doy mis diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que el otro ni siquiera levantaba su vista al cielo. ¿Por qué razón? Porque sí reconocía, tenía este redargüimiento del Espíritu Santo, pues, para entender que sí había fallado a Dios. Vamos a seguir construyendo. ¿Qué más hay por aquí? Se les estoy mostrando a ustedes cómo lo hago para que ustedes puedan hacerlo también. Eh, Pablo argumenta que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. ¿Y qué más? Debió ser un duro golpe para los judíos, que en lo único que tenían que sentirse orgullosos y confiados, ser hijos de Abraham, escuchar que el pecado no distingue razas. Tremendo. Entonces, póngale cuidado a esto, a que lo que vamos a agregar. Aunque los gentiles no eran hijos, y voy a colocar aquí entre comillas, hijos de la promesa, no tenían, entre paréntesis, no tenían un linaje desde Abraham, anhelaban tener algo así. Punto seguido. Ellos no entendían cómo los judíos podían o cómo los judíos menospreciaban un privilegio de esta categoría. ¿Qué les parece esa parte? Es como se lo voy a plantear de esta manera. Estados Unidos. Voy a plantearles Estados Unidos. Muchos de nosotros como latinos anhelamos ir allá a los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cómo quisiéramos tener un permiso legal de trabajo o poder tener una residencia? Pero ¿qué pasa con muchos que han nacido allá? No valoran, no valoran lo que tienen. De hecho, viven a expensas de las ayudas del gobierno. Por ejemplo, en Filadelfia estaba viendo esos videos de cómo con el fentanilo mantienen digamos, en un estado zombie. Prácticamente parecen zombies. O sea, digo, ¿cómo alguien puede en el país de las oportunidades, digamos, y por decir algo, ¿no? Como por decir algo, ¿cómo pueden estar en un país con que da tantas oportunidades desperdiciar todas las muchas oportunidades que tienen de acceso a la educación a veces gratuita, de acceso a, a buenos empleos? ¿Cómo es posible? Y nosotros anhelando desde aquí, desde Latinoamérica, tener el privilegio de una situación salarial, de un alto nivel salarial como el que se vive allá para salir adelante y cómo los que están allá no lo aprovechan. Entonces, algo parecido es como lo que se está planteando aquí. Ellos eran y alegaban ser hijos de Abraham, pero su comportamiento, su manera de maldecir a las demás personas, sus actitudes, daban a entender de que no valoraban esa posición que Dios les había entregado.
Entonces, los gentiles anhelaban tener algo así. Anhelaban ser hijos de alguien tan importante como Abraham, por ejemplo. Y tras su anhelo, tras de pronto su corazón, su pensamiento, al conocer toda la cultura de la historia judía, hebrea, Dios se los concede y les dice, van a ser injertados en el olivo natural, ni modo, van a ser injertados. Porque aunque no se expresara verbalmente, de una manera entre líneas, ellos estaban queriendo algo así. Ellos anhelaban tener un Dios así como los hebreos tenían ese Dios, prácticamente. Un Dios amoroso, un Dios tan bondadoso. Porque los demás dioses, ya saben ustedes en las culturas, cómo estos dioses son a veces tiranos. A mí me gusta mucho cuando dieron la última película, a ver, ustedes me corrigen, la de Thor, cuando están matando a los dioses. Y cómo Thor le va a pedir ayuda a Zeus, ¿no? Y ahí en ese coliseo están todos los dioses. Y ya ven lo déspota que son los demás dioses y lo tirano que es Zeus y lo cobarde, porque ahí ponen a un dios Zeus cobarde. O sea, me llama mucho la atención esa representación y de repente, pues Thor termina venciendo a Zeus, no sé cómo, pero surgió ese tema. Pero cómo estos dioses, ¿y por qué los estaban matando? Porque se habían vuelto tiranos con sus seguidores, con su pueblo. Como para mostrarles algo, pues, de cómo es el tema, de cómo la gente antigua pudo haber percibido su propia teología, su propio politeísmo, versus cómo vieron al Dios de Israel. Y obviamente Dios tomando a Israel como un ejemplo para mostrar su amor, más que su grandeza, su amor y su bondad. Y cómo estas personas no aprovechaban eso, o sea, ellos decían, ojalá tuviéramos la oportunidad de haber sido escogidos por ese Dios como han sido escogidos ellos. Pero bueno, no todo es para siempre y se giró toda la tortilla y ahora son los gentiles precisamente los que están siendo escogidos. Ahí acá, aquí agrandé más el párrafo. No puedo hacer un punto aparte porque es una hoja de Excel. Después, digamos, voy a hacer un documento en una hoja de un procesador de texto y ahí todos vamos a ir sumando para que sea más gráficamente agradable el tema este. Seguimos con la última de esta noche. Por ahora, dice, la gracia, la reconciliación, la justificación, la gloria llegaron por la transgresión de los judíos. ¿Se imaginan qué más grandes virtudes y dones disfrutaremos? Esta es una de las definiciones.